Hola, bienvenidos al video explicativo de temas selectos en fisioterapia. Mi nombre es Daniela García y yo seré quien nos esté guiando el día de hoy. Para comenzar el video nos plantearemos la siguiente pregunta. ¿Sabes cuál es la importancia del fisioterapeuta en el área deportiva? Si no lo sabes, no te preocupes. A lo largo del video podremos ir viendo información la cual nos ayudará a contestarla. También veremos temas importantes como lo es la clasificación de las disciplinas deportivas, el funcionamiento del fisioterapeuta dentro del equipo multidisciplinario deportivo, algunas técnicas como el vendaje funcional en tobillo, leyes de Ottawa en rodilla, tobillo y pie, entre otros protocolos. El primer tema a ver serán las clasificaciones de las disciplinas deportivas. Para ver este tema es importante que recordemos la diferencia entre actividad física, ejercicio físico y deporte. La actividad física es la facultad del ser humano de realizar actos motores y que conllevan un gasto energético. El ejercicio físico es un programa estructurado que se realiza regularmente con el objetivo de mantener una condición, mientras que el deporte es un programa estructurado que conlleva una disciplina competitiva y que tiene que rendirse bajo estándares reglamentados. Contaremos con 5 tipos de clasificación. Experiencia vivida, por Bobet en 1968, Personas que intervienen, por Durant en 1968, Esfuerzo requerido, por McVeigh en 1975, Habilidades motrices, por Parlebras en 1981, Espacio y participación, por Blázquez y Hernández. Experiencia vivida. Esta clasificación contará con 5 subclasificaciones: deportes de combate, como el karate, balón o pelota, como el fútbol americano o el fútbol soccer, atléticos o gimnásticos. Estos se van a dividir en 2, subjetivos, con los cuales serán evaluados por una mesa de jurado, y objetivos, los cuales serán cuantificados mediante tu desempeño en la naturaleza, como el parapente, y mecánicos, tales como el motocross, donde la mayoría de la energía la realiza una máquina. Personas que intervienen. Este es una clasificación sencilla, simplemente tendrás que decidir si es individual o colectivo. Esfuerzo requerido. Esta clasificación también contará con 5 subclasificaciones, donde podremos observar que los deportes acíclicos necesitan una intensidad máxima, los de resistencia necesitan una intensidad submáxima o baja, de equipo, alta intensidad, combate o lucha, un enfrentamiento directo de alta intensidad, y las pruebas múltiples necesitan intensidad y esfuerzo amplio y que sea variable. Capacidades motrices. Este se dividirá en 2, sociomotricidad y psicomotricidad. La sociomotricidad se dividirá en 3, cooperación con compañeros, oposición contra adversarios y cooperación y oposición, mientras que la psicomotricidad se dividirá en acción en solitario. Cabe mencionar que la sociomotricidad es la presencia de interacción motriz y la psicomotricidad es la ausencia de la interacción motriz. Espacio y participación de los jugadores. La primera subclasificación que observaremos será la de deportes de oposición. Estos son aquellos en los que nos enfrentamos a otro oponente. Estará dividido en 2, espacio y participación. Espacio estará subdividido en separado y común, y participación en simultánea y alternativa. Un ejemplo de un deporte de oposición de espacio separado con participación alternativa sería el bádminton individual. La siguiente a observar será deportes de cooperación. Estará igualmente dividido en espacio y participación, separado y común, simultánea y alternativa. Un ejemplo podría ser espacio común con participación simultánea, patinaje artístico. Deportes de cooperación oposición. Igual está separado en espacio y participación, espacio separado y común, participación simultánea y alternativa. Un ejemplo de un deporte de cooperación y oposición de espacio común con participación simultánea sería el baloncesto o el fútbol. Un ejemplo de deporte de cooperación y oposición de espacio separado con participación alternativa sería el bádminton en pareja o el voleibol. Apliquemos lo aprendido. ¿Cuál sería la clasificación del deporte de hockey sobre hielo? Para comenzar, serían en personas que intervienen de manera colectiva, experiencia vivida, balón o pelota. En este caso, ellos manejan un puck. Esfuerzo requerido es de equipo y es un deporte de cooperación y oposición, espacio común con participación simultánea.
siguiente tema a ver es la función del fisioterapeuta dentro del equipo multidisciplinario deportivo. Para abordar este tema hay que recordar la diferencia entre un entrenador, un preparador físico y un fisioterapeuta deportivo. El entrenador es el que se encarga de la táctica y estrategia deportiva. El preparador físico es el que potencializa las capacidades biomotoras del atleta, mientras que un fisioterapeuta se encarga de la prevención, habilitación y readaptación del atleta. Ya que recordamos esto, podemos empezar a describir el perfil del fisioterapeuta deportivo. Este tiene que tener conocimientos sólidos, por ejemplo, en primeros auxilios, anatomía, biomecánica, fisiología del ejercicio y técnicas terapéuticas. Tiene que contar con condición física, cardiovascular, fuerza muscular, potencia, conocimientos de reglas deportivas para saber cuándo actuar y cómo actuar, creatividad para diseñar los ejercicios, integración para saber cómo estar con los miembros del equipo médico y entrenadores, y profesionalismo para dar y recibir respeto. El fisioterapeuta analiza la mecánica del jugador para así poder 1. Prevenir lesiones, 2. Destacar destrezas primarias, 3. Potencializar el rendimiento, 4. Identificar áreas de oportunidad para la mejora física y 5. Rehabilitar. El fisioterapeuta deportivo tendrá un rol fundamental en la prevención y atención de lesiones de distintos orígenes en la atención del deportista. Esto será utilizando estrategias como el análisis biomecánico, la estadística de lesiones, agentes físicos y ejercicio terapéutico, para así poder reintegrar al usuario lo más pronto posible a la práctica deportiva. Y aquí viene la importancia de nosotros en el equipo multidisciplinario. Tenemos que aprender a identificar los factores que son los que podrían ocasionarnos una posible lesión. Estos factores se dividirán en factores intrínsecos o personales y factores extrínsecos o ambientales. Estos también tendrán subdivisiones: los biológicos, que se refieren a la biomecánica, nutrición, fatiga, sobreentrenamiento; ambientales, el clima, equipo, tamaño del oponente, superficie del juego; los personales, el estado de ánimo, estrés, creencias y actividades; y los socioculturales, normas del juego, interacción médica y reglas del juego, contexto cultural. Dicho esto, pasaremos a hablar sobre la clasificación MLGR, la cual nos permitirá dar un pronóstico de recuperación en lesiones musculares. Esta clasificación se estableció basada en 4 puntos, siguiendo un sistema de 4 letras. La primera letra de la que hablaremos será la letra M, que corresponde al mecanismo de lesión. Esta se dividirá en 2, directo e indirecto. El mecanismo directo, que corresponde a la letra D, se genera por una fuerza externa que es aplicada sobre el músculo generando una compresión, mientras que el mecanismo indirecto, que le corresponde a la letra I, es ocasionado por tensiones excesivas en el momento en el que se produce una contracción. La siguiente letra de la que hablaremos será la L, la cual hace referencia a la localización. Esta puede situarse en el tercio proximal, medio o distal del músculo y estará en relación a la unión miotendinosa proximal o distal. Cuando más cerca se localice del tendón, peor será el pronóstico de recuperación. La letra G se ocupa para hablar sobre el grado de severidad. Esta está numerada del 1 al 4 y es según la cantidad de edema y o destrucción de fibras musculares observadas mediante una resonancia magnética. Podemos observar que en el grado 4, cuando hay un porcentaje mayor al 50% de ruptura del espesor total, se necesitará ir a una intervención quirúrgica. La última letra de la que hablaremos será de la letra R, la cual nos dice la relesión. Si se trata de un primer episodio, el pronóstico es mejor. Empeora cuando mayor es el número de relesiones previas en esta zona. Se dividirá en 3. R0, que corresponde a primera vez, R1, que corresponde a segunda, y R2, que corresponde a tercera. Ejemplos:
El primero nos habla de un mecanismo de lesión indirecto en la unión miotendinosa proximal de grado 2 con una recurrencia de 3. O sea que primero estuvo la original y posteriormente hubo 3 lesiones más. Siguiente es un mecanismo directo en la unión miotendinosa proximal de grado 2 con la misma recurrencia de 3. Nuestro siguiente tema a tratar serán los criterios necesarios para un retorno al juego posterior a lesiones musculares, cápsulo-ligamentosas y tendinosas. ¿Cuándo es el momento oportuno de regresar al juego? Como hemos estado viendo, nosotros podemos padecer diferentes tipos de lesiones que afectarán a diferentes estructuras anatómicas. Tenemos las lesiones musculares, las lesiones cápsulo-ligamentosas y las lesiones tendinosas. Como fisioterapeutas tenemos diferentes herramientas las cuales nos podrán ayudar a evaluar y poder decidir cuándo el retorno al juego es oportuno o no. Algunos de los parámetros que tenemos que tener en cuenta para que el retorno al juego pueda ser considerado es que 1. A la hora de realizar una resonancia magnética ya no existan datos de la lesión. El segundo es que tenga un alcance del 80 al 90% de la fuerza contralateral al miembro afectado. Y el tercer parámetro será realizar test específicos en la zona afectada. Por ejemplo, si nuestro paciente tuvo algún desgarre de cuádriceps, lo correcto será hacer test específicos como el salto en vertical, single leg squash, para poder saber cómo se encuentra ese músculo y su capacidad. Otro parámetro que tenemos que tomar en cuenta es el dolor. La sensación del dolor tiene que estar a la mitad del punto inicial en los ejercicios excéntricos. También el que pueda completar 5 entrenamientos en grupo. Tomando en cuenta todos estos parámetros es que vamos a poder decidir si nuestro paciente está listo para poder regresar al gesto deportivo o aún tenemos que seguir con el tratamiento. Otra herramienta que podemos ocupar es la escala de evaluación PISA-A. La escala de valoración PISA-A es única y fue desarrollada para la evaluación específica de la tendinopatía aquilea por Robinson en el 2001. PISA-A contiene 8 ítems que evalúan la rigidez, el dolor, la función y ha presentado niveles muy aceptables en la fiabilidad y validez de este tipo de lesiones. Para que nuestro jugador pueda regresar al juego, la puntuación mínima tiene que ser de 60. Y para incorporarse al grupo mínimo tiene que tener una puntuación de 80. Existe una variante de nuestra escala de evaluación PISA-A llamada PISA-P que se utiliza para hacer la evaluación de la tendinopatía rotuliana. El protocolo de Alfredson nos habla de ejercicio excéntrico en tendinopatía aquilea. Este protocolo te menciona que tiene que tener una duración mínima de 12 semanas, ya que es en el tiempo en el que se pueden ver los cambios notorios. Tiene que durar 7 días a la semana, o sea, se realiza todos los días, 2 veces al día. Se tienen que realizar 6 series con un descanso mínimo de 1 minuto entre cada una. Y tienes que realizar 10 repeticiones. En la esquina inferior izquierda podrás notar una ejemplificación de lo que son un ejercicio excéntrico para tendinopatía aquilea. Aquí se le pide al paciente que tiene que subir en un tiempo de 1 segundo y bajar aproximadamente entre 4 y 6 segundos para que así la contracción que realiza cuando se baje sea la contracción excéntrica y la contracción que realiza cuando sube sea una contracción concéntrica. Los usos de los vendajes funcionales son principalmente para proteger, apoyar y ayudar a la descarga selectiva de las partes en peligro, dañadas o con molestias en una unidad funcional. Este vendaje nos permite la carga funcional en un campo de movimiento libre.
y nos ayuda a evitar los movimientos externos. Los materiales que necesitaremos para aplicar este vendaje será venda adhesiva inelástica, athletic tape de 1,5 pulgada, pre-tape, cojincillos protectores con lubricante, tijeras de punta de botón o shark cutter. Estos son los pasos que se necesitan para poder hacer un vendaje funcional para evitar la inversión forzada. Primero se coloca la aplicación de cojincillos protectores en la zona correspondiente al pliegue anterior y posterior del tobillo. La aplicación del pre-tape inicialmente es solo para sostener los cojincillos protectores. Posteriormente se realiza la aplicación de anclaje superior aproximadamente a la altura de la unión miotendinosa de los gemelos. Se hacen 3 anclajes en dirección oblicua. Posteriormente se aplica el anclaje inferior. Este tiene que estar aproximadamente a la altura de la base del quinto metatarsiano y tenemos que cuidar de no realizar mucha presión, ya que en esta zona puede presentar muchas molestias por los sitios de inserción muscular. 5. Se aplicarán los estribos. Los estribos es una tira de tape que inicia desde el anclaje superior con dirección longitudinal hacia la planta del pie, pasando por debajo del pie con dirección hacia el otro lado del anclaje superior. Se necesita generar una ligera fuerza al pasar por la planta del pie para realizar una corrección mecánica e impedir el movimiento de inversión forzada. Espuelas. La aplicación de espuelas son las tiras horizontales que empiezan desde la parte medial del pie, pasando por la altura del maleolo, cruzando por el tendón aquileo y continúa así hasta la parte contraria del anclaje, donde se inició la espuela. Por último, la formación de un tejido de canasta se realizará con la aplicación de estribos y espuelas de manera alternada, tomando en cuenta que la cinta de tape no se colocará exactamente una sobre otra, sino al 50% del área de la cinta que se encuentra inmediatamente debajo. Nuestras reglas de Ottawa nos sirven para ayudar en situaciones de lesiones agudas y así nosotros poder descartar el uso de la radiografía, ya sea en rodilla, tobillo o pie. Estas reglas tienen una sensibilidad del 99.6% y como tal nos ayuda a saber si es muy probable el que haya una fractura o no.